Ya está en línea Mercedes Canese, que es la ex ministro de Energía del Paraguay, a propósito de la cuestión vinculada a lo energético, teniendo en cuenta además el escenario muy complejo que tenemos aquí en la Argentina, en distintos puntos del país y particularmente en capital y conurbano, a propósito de la intensa ola de calor. Mercedes, el gusto de saludarla. Paulino Rodríguez en Buenos Aires le habla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulina, y a los teleaudiencia de Infobae. Eh, bueno, en Paraguay están con superávit energético, ¿verdad? Bueno, Paraguay tiene la particularidad de que producimos energía hidroeléctrica y apenas estamos consumiendo un poco más del 20%, entonces somos el mayor exportador neto de electricidad de todo el mundo. Con esa particularidad a cuestas, digamos, eh, ustedes exportan a Brasil, entre otros países, pero es su principal destino intuyo. ¿A la Argentina le están exportando hoy? Sí, también También. exportamos, no utilizamos toda la energía de Yacyretá, entonces lo que no utilizamos va a Argentina. Correcto. ¿Usted conoce el caso argentino, digamos, que supo tener autoabastecimiento, que supo ser exportador, que hoy es importador neto y que tiene un déficit comercial muy importante de más de 10.000 millones de dólares que efectivamente muchos adjudican a ello el hecho de haber llegado un cepo cambiario a restricciones en cuanto a dólares, porque hay que tratar de suplir esa fuga de dólares que Argentina necesariamente requiere para poder sostener su sistema productivo sin ir más lejos. ¿Conoce esa situación? ¿Está al tanto de lo que sucede aquí? ¿Al conteste? Conozco en términos generales y bueno, a lo mejor tengo también una opinión sobre han sido las causas de esta crisis energética que tiene Argentina. Yo mencionaría ahí dos cuestiones claves, ¿verdad? Por un lado, las privatizaciones que se dieron en los años 90, que han terminado finalmente con la crisis del año 99-2000, que obligó a la especificación de las tarifas, pero que no significó una reducción de los pagos a las empresas aún privadas que prestan el servicio eléctrico o que generan. Entonces eso ha producido realmente un déficit muy grande, un enorme subsidio del precio de la energía en Argentina, que bueno, entiendo que hay un proceso también de recuperación, digamos, con, por ejemplo, la nacionalización de YPF, pero que todavía no se ha dado del todo en el sector eléctrico. Y también otro elemento que es importante creo que considerar es el estado de bienestar que está creciendo en Argentina y que hace que haya un incremento de la demanda, que es muy difícil ya a lo mejor de abastecer del todo con, digamos, los limitados recursos energéticos propios que posee el país. Ujú. Con lo cual, para usted, Mercedes, un camino en materia energética serían nacionalizaciones en el área, al estilo de lo que ha sucedido con YPF tras la expropiación de las acciones de Repsol por parte del gobierno argentino. Bueno, es algo que se debe analizar porque resulta que cuando se dieron los procesos de privatización se tuvo que agregar a las tarifas las ganancias de las empresas. Entonces, eso obviamente produce un incremento de los costos de todo el servicio eléctrico y tiene una repercusión en lo que habíamos hablado de los subsidios energéticos. Ujú. Estamos hablando de monopolios naturales, entonces se da esa situación y la especificación fue una solución a lo mejor para la ciudadanía, pero no es una solución para el Estado porque sigue habiendo un costo que se debe pagar y que, bueno, de alguna forma hay que compensar, ¿verdad? Hay también otras recomendaciones, a lo mejor que podríamos señalar para una solución al problema energético argentino, pero no hay soluciones a corto plazo, me parece. Ajá. O sea, del cuello de botella del aquí y ahora, de las escaseces recurrentes de los últimos años, en invierno del gas, en verano de la luz, no salimos si no es a 5 o 10 años vista, digamos. Yo creo que hay a lo mejor soluciones un poco más a corto plazo, pero lo que pasa es que también estamos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Ah, Entonces apenas se incrementa el poder adquisitivo de las familias ya, eso significa que las familias desean un mayor confort y bienestar, que es algo lógico, y en algunas cuestiones a lo mejor se pueden evitar y en otras no, ¿verdad? Y también creo que ha habido un proceso de parte de nuestros países de la región de integración que todavía debe avanzar mucho más, porque existen, así como en Argentina normalmente en invierno era la mayor escasez de energía y ahora
resultado de ese estado de bienestar está aumentando también en verano por el incremento del uso de los aires acondicionados. En otros países la estacionalidad es diferente, entonces puede haber complementaciones importantes. Mismo la enorme cantidad de energía que tiene Paraguay puede contribuir a reducir el déficit de Argentina, pero también hay que pensar en otros modelos de integración. Si es que se plantea que el precio que va a pagar por la energía argentina va a ser similar a lo que Paraguay recibe en Yacyretá, es probablemente no va a ser de interés para Paraguay incrementar su integración energética con Argentina, ¿verdad? Ujú. Existe una necesidad de pensar en procesos de integración donde haya una mayor equidad en los intercambios, y ahí sí creo que hay excedentes importantes que pueden ayudar en a lo mejor tan corto tiempo como construir una línea de 500 entre Villa Ayes, que es del lado paraguayo, y Formosa, por ejemplo, del lado argentino, que no tendría por qué llevar más de 2 años, y infraestructuras de ese tipo pueden ayudar realmente a mejorar las necesidades energéticas de Argentina. Pero para eso hay que replantear la relación dentro del Mercosur. En general, allí usted lo que decía es que hay que eliminar asimetrías que son bastante crecientes, inclusive o que han sido crecientes en los últimos años, y motivos de queja de cuanto mandatario paraguayo finalmente ha hablado sobre el proceso del Mercosur, inclusive de los presidentes en Uruguay, en general de los socios menores de Brasil y Argentina. ¿Usted cree que la visita de Cartés de hace poco a Buenos Aires pudo haber tenido que ver con alguna conversación en este sentido o no? Bueno, realmente no se mencionó en la información oficial, no podemos saber si realmente se conversó Mm. sobre ese tema, pero creo que sí es importante porque también de parte de Paraguay hay una inquietud respecto a un anuncio que se había hecho en su momento, que no fue un anuncio oficial, sobre la posible instalación de una planta nuclear en Formosa. Entonces, para nosotros es también de interés llegar a una solución que sea conveniente para ambos países y que mejoren realmente la integración en forma sostenible, porque hoy artificialmente el usuario argentino está pagando por una tarifa baja, pero en realidad eh, termina pagando más a través de los impuestos por los subsidios que hay. Entonces, si pudiese haber un sinceramiento también tarifario, Ujú. podríamos darnos cuenta que un precio de mercado real de la energía paraguaya podría ser mucho más conveniente y sostenible para Argentina que estar pasando por estos problemas energéticos. Correcto. Y Canese, por último, lo de la planta nuclear en Formosa, ¿tiene asidero? Es una información que en Paraguay naturalmente preocupó mucho en el comienzo. Aquí casi se había desechado esa hipótesis, pero usted dice que todavía está vigente la posibilidad de que esto se concrete en Formosa y en la frontera casi. Bueno, la información que nosotros tenemos es que la Cancillería Argentina, que es la vía oficial de comunicación con el gobierno de Paraguay, ¿verdad? Había dicho que no existía ningún proyecto de planta nuclear, pero nosotros sabemos, al analizar técnicamente, que Argentina ya no tiene muchas opciones energéticas porque ya no tiene tantos recursos para explotar. Tiene algunos aprovechamientos todavía, como por ejemplo un aprovechamiento binacional con Paraguay que es Corpus, pero que tampoco se puede resolver antes de solucionar los problemas que hay en Yacyretá, y después ya no tiene otros recursos renovables como ese disponibles, y sabemos lo costoso que es producir energía eléctrica a partir de derivados del petróleo o gas natural. Entonces, en algún momento Argentina va a necesitar más plantas nucleares, a no ser que cambiemos el modelo de consumo que es lastimosamente el modelo que existe, que impera hoy en el mundo. Y bueno, es un tema que sería bueno que cuando se desee realmente tratar, se pueda hacer en forma conjunta dentro ya del Mercosur también. Mercedes Canese, ex viceministro de Energía del Paraguay, muchísimas gracias por este ratito en la tarde de Infobae.